Bienvenidos, vamos a compartir el sneak peek de la Season 55 de Warship. Por ejemplo, acá nos dice el título: Brick lidera el ataque, temporada 55. Tenemos la verdad varias novedades. Llegó algo buenísimo a Warship en esta temporada que nos dan la posibilidad de que elijamos los nodos de impulso. Como por ejemplo, entre elegir en daño de tropa, salud de tropa y energía de cañonera. De esta manera nos dan un poco más de elección de juego, digamos. O sea, si por ejemplo a mí me gusta jugar teniendo mucha energía, acá tenemos varios nodos para elegir energía, entre energía, salud y daño de tropa, ¿no? No es algo obligatorio, digamos, pillar un nodo de energía que esté en el camino o pillar más salud de tropa. Si no lo queremos, acá se puede elegir ahora y está genial que lo hayan puesto de esta manera. Por ejemplo, bueno, el resto de cosas como bomba, artillería, bengala, esas cosas, eso sigue puesto en el camino normal, pero los aumentos como estos de energía y lo que es en daño y salud de tropa o daño y salud de estructura han cambiado y acá podemos elegir lo que nosotros queramos jugar, como nosotros queremos jugarlo y está mucho mejor, un poco más, digamos, para ponerle un poquito más de estrategia y el gusto que nosotros queramos, ¿no? En esta season. Por ejemplo, en la primera parte, en 2 salas tenemos para elegir o más daño, más salud o más energía, ¿sí? En 3 motores y por ejemplo en lo que es 2 salas solamente tienen Zucas y tienen granaderos, no tienen más opción. Y aquí, por ejemplo, recomendación para las cuentas peques que arrancan en rango bajo. Bueno, primero, como siempre, importante maxearse las lanchas. Y si tienen que elegir entre Zuka y Granadero, obviamente que en esta temporada es mejor usar granaderos que la Zuka. La Zuka saben que no tienen mucha salud y van a morir súper rápido. Y aunque saquen esta salud, tampoco creo que les conviene. Porque la defensa que van a tener al inicio va a ser morteros y es gratis. Y eso ya jode bastante las Zukas. Después tenemos Brick. Y tienen, bueno, acá tienen el nodo para elegir. Y acá obviamente que lo más recomendado sería que ustedes pillen el daño. Lo bueno de esto es que automáticamente cada de estos nodos trae un 40% de aumento. Entonces automáticamente ustedes al comprar este nodo ya tienen 40% desbloqueado. No hace falta que una vez que lo desbloqueen se mejoren esto. O sea, como venía haciendo en temporada anteriores, que comprabas el nodo y lo tenías que mejorar al máximo. En este caso ya viene mejorado al 40%, así que no hace falta que tengan muchas fichas al inicio de juego. O sea, no hace falta, la verdad. Así que también es otro punto a favor de esta nueva actualización de nodos extra, de nodos selección. Así que la verdad que está fantástico. Bueno, lo que sí, obviamente que si ustedes por ejemplo eligen daño de tropa al inicio de la season, pero más adelante se dan cuenta que necesitan un poco más de energía y quieren cambiarlo, ya empieza a cobrar diamante. Y obviamente que va a subir de 100 en 100 como siempre. Primero va a costar 100, después capaz que cuesta 200, 300 y así. Y capaz que el máximo, creo que el máximo es 500. Creo que lo han cambiado a 500 al tope. O sea, después de 500 ya no sube más. Así que también eso, bueno, a tener en cuenta. Tratar de tampoco cambiar cada rato porque después no van a tener diamantes como para capaz que cambiar al final de season. Necesitan cambiar todo y ahí van a tener problemas. Así que traten de elegir aquí con cuidado para que no estén cambiando cada rato, ¿no? ¿Qué más? En 2 salas tienen la cortina de humo. Tienen tienen ametralladoras. Así que bueno, para lo que es Zuka está difícil. Y aparte hay minas comunes. Entonces ya al inicio para Zukas ya está clarísimo que no hay que jugar con Zukas. Sí, la mejor opción sería sí o sí granaderos. Aunque la verdad que sí, igual hay poca defensa y eso, pero igual creo que Zuka no vale la pena. Esto iría por acá. Aquí. Ahí, más o menos algo así, ¿ok? Entonces con granaderos un diseño como este, el granadero obviamente no va a ser un ataque veloz, pero se lo va a bajar sin problemas, aunque demore un poquito. En cambio un ataque de full Zuka
de full Zucas con Brick. Aunque, bueno, incluso Granadero aquí, Granadero con la gorda y el grito, yo creo que este diseño lo baja súper rápido. Ahora vamos a hacer un ataquecito de prueba para que ustedes vean más o menos cómo se funcionaría el ataque, ¿no? De full Granadero. Pueden meter full granas, Brick, el grito de Brick y bueno, arrancamos a tope. Aparte los granaderos van limpiando las minas, lo cual también es algo útil para el ataque este. Porque con Zucas, las Zucas con un solo disparo de mortero van a terminar muertas. Y si no limpian las minas, las Zucas con pisar una mina también ya mueren. Entonces creo que Zuka al inicio, la verdad que hicieron un error tremendo. Aunque las Zucas ya vienen gratis, ¿no? Los granaderos también, pero no gasten ficha en mejorar obviamente las Zucas porque va a ser ficha tirada a la basura. Los granaderos, como pueden ver, claramente son mejores. En 2 salas. Ahora vamos a ver también un poquito de lo que es 3 salas. A ver, vamos a ver un poco también de 3 salas. Por ejemplo, en 3 salas ya tenemos cosas más interesantes como la bengala. Tenemos bengala. Tenemos warrior. Tenemos bomba de artillería. Tenemos defensas como torre francotirador. Acá empiezan a aumentar un poco más la defensa. Aquí ya tenemos prototipo. Ya tenemos escudo aéreo, rayo láser y cañón destructivo. O sea, ya empiezan a ver defensa fuerte. Y aquí miren, en 3 salas, al lado de 3 salas también tenemos un nodo de, otra vez un nodo de elección. Salud de tropa, más daño de estructura o más energía de cañonera, ¿sí? Acá tenemos otro nodo que también trae bonus muy interesantes. Y recuerden que estos nodos automáticamente ya van a subirle un 40% al bono. No hace falta, como dije, gastar fichas, así que está espectacular. Aquí, por ejemplo, pueden elegir, no sé, más daño de estructura para que las defensas hagan más daño, puede hacer. Y aquí, por ejemplo, miren aquí abajo, al lado de la torre francotirador, tenemos otro nodo de selección. Más daño de tropa, un 40% más de daño de estructura o un 40% más de energía de cañonera. Acá, por ejemplo, pueden elegir más daño de tropa, ¿sí? Para que el ataque sea más fuerte. Aquí abajo vemos que tenemos en 3 salas ya los lanzallamas. Y también aquí, bien, y acá incluso hay otro prototipo. Tenemos otro escudo aéreo, otro rayo láser o una torreta Simo, ¿sí? Acá creo que el escudo aéreo sería, digamos, la mejor opción entre los 3. En 3 salas también vemos que más adelante ya tenemos los cañones PUM, que ya vienen aquí. Y ya sería el camino para irse a 4 motores. Ya en 3 salas quedarían los fusileros, pero la verdad que en 3 salas la mejor tropa sería Warrior. Warrior y granaderos serían las mejores opciones. Incluso acá pueden funcionar granaderos con fusileros. Sería, digamos, otra opción. Granadero con fusileros si es que siguen jugando con esa combinación. Para la gente que no tiene infinitas, fusileros sería una buena opción combinándolo con los granaderos. Y si no, bueno, jugar con Warrior también no estaría nada mal. La bomba de artillería también podemos quitar defensas. Se puede poner muy interesante, la verdad, el tema de 3 salas. Y ya con tanta defensa aquí, la verdad que bueno, se puede armar la verdad un diseño muy interesante. El destructivo podemos meterlo más o menos al centro. Ahí. No, ya se va a poner potente la base de Ur. Y le ponemos el escudo. No sé, le ponemos, corremos un poquito esto por acá. Le mandamos acá. Algo así, no sé, igual van a salir diseños muy buenos. Entonces, van a ser diseños muy copados en 3 salas. Entonces vamos a tener que ver con qué combo atacamos, ¿sí? Tenemos Warrior, tenemos Zucas, tenemos granaderos, tenemos los fusileros, ¿sí? Dependerá de nosotros, digamos, cuál estrategia usamos. Pero ya se ve que 3 salas va a haber diseños muy interesantes, ¿sí? Obviamente que este es un ejemplo, pero van a haber diseños, ya saben que los chinos más que nada son los que siempre meten diseños muy copados, muy interesantes que les da la subida siempre. Por ejemplo, acá tenemos el detalle de lo que es la Season. Esta temporada llega con una nueva función, consigue los potenciadores en los nodos de elección. Puedes elegir los potenciadores que mejor se adapten a tu estilo de juego, ¿sí? Así que la verdad que una Season con muchas novedades, la verdad que me parece muy interesante, me pareció genial.
el cambio de selección acá que se pueda elegir. Y encima lo mejor es que ya te da el nodo mejorado, o sea, te da ya un 40% sin necesidad de gastar tanta ficha. Que por ahí siempre en Warship tenemos problema con el tema de las fichas de mejora, y ahora la verdad que queda solucionado. El tema de la bomba aturdidora, miramos un poquito más el árbol. El tema de bomba aturdidora está para 4 motores, ¿sí? El conmocionador también tiene 4 motores. Tenemos capitana. En 4 motores vienen los matones. En pantalla, amigos, les voy a dejar todas las plataformas, ¿ok? Esperen que se bugueó un poquito. Le voy a dejar las plataformas. Bueno, ya están viendo la de 4. Ya están viendo la de 4. En pantalla le voy a dejar las plataformas de 5, 6 y 7 motores para que vean cómo va a llegar, ¿ok? Ahora le voy a terminar también de lo que sería mostrar el árbol, porque al final viene habilidad extra de cañonera, que también está interesante. Bueno, si no, vamos viendo el árbol completo y le muestro la siguiente plataforma, como para no hacer tanto lío tampoco, ¿no? Por ejemplo, acá, al lado de los matones, tenemos nodo de elección de tropa. Obviamente para darle un poco más de potencia en los fusileros, granaderos o Zuka. Ya depende de lo que usted elija. Yo voy a poner las Zukas acá. Después tenemos cañoncitos y ya tenemos ahí el siguiente motor. La siguiente plataforma de 5 salas. Y la verdad que la comparación del 4 no cambia mucho, digamos. Un poco la rampa nomás que tiene algunos agujeros más, pero tampoco es la gran cosa. Sí, o sea, no cambia tanto de 4 a 5. Vamos a ver, bueno, ya en 5 motores que tenemos la ráfaga, tenemos el bullet, tenemos ya lanzacohetes. En 5 salas vienen los helicópteros. Por aquí cerca tenemos otro nodo de elección, más o menos acá tenemos salud de tropa, más salud de estructura. Acá arriba, ¿qué tenemos? Acá arriba tenemos un poco más de defensa y acá tenemos incluso acá al lado otro más. Más daño de tropa, más salud de estructura, más energía de cañonera. En total todos los nodos que se pueden sacar de daño de tropas es un 240%. Si ustedes sacan todos los nodos, eligen daño de tropa, van a tener un total de 240, no hay más que eso. Salud de tropa también va a haber un 240%. Y salud de estructuras también va a haber un 240% si ustedes eligen todos los nodos salud de estructura. Así que interesante el tema de irse todo por salud de estructura, porque la verdad que los diseños van a ser prácticamente indestructibles, así que hay que ver, digamos, qué jugada servirá para el final, ¿no? Porque todo puede ir cambiando con el tema de salud. Se va a poner cada vez más difícil la season, así que hay que tener cuidado, digamos, que vamos eligiendo. Interesante la verdad el tema de los nodos. Acá sale Caban en 6 motores. Tenemos los bicharraco, ahí lanza bicharraco, Seeker y amarillos, todo en 6 motores. Tenemos también, bueno, acá hay más daño de tropa. Acá tenemos prototipo, más daño de tropa. Acá tenemos los viejitos también en 6 motores. Acá hay más minas y llegamos a 7 motores. La plataforma vamos a ver. A ver la plataforma. Bien. 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, la plataforma de 6 alas la verdad que está más, lo veo más complicado. Porque aquí había un hueco en la parte derecha. En estos 7 motores el hueco ya queda tapado y entonces como que se puede pasar por ahí. Y creo que es un poco más fácil. Solo que en 7 motores seguramente que hay más prototipos. Vamos a ver. Bueno, tenemos antorchero que es un poco inútil. Tenemos más estructura. Tenemos... Bueno, acá hay prototipo. Aquí hay más estructura. Y acá hay otro prototipo. O sea, de 7 motores lo único bueno es que hay 80% más estructura. Acá hay un nodo y acá hay otro nodo. Eso ya es una gran diferencia, digamos. O sea, por eso está bueno irse a 7 motores. No porque haya Super Wario, digamos. Por los Super Wario, la verdad que al final de Season, si va a haber tanta estructura, lo que es el desbloquear el Super Wario, la verdad que no tendría, por ahí no le veo mucho sentido. Pero bueno, capaz que en algo servirá. Pero la salud estructura, la verdad que hay demasiada salud estructura. Un 240% la verdad que es bastante. Así que hay que ver, digamos, más o menos por elegir bien los nodos, porque estos nodos, recuerden, como dije, acá hay otro más, o sea, se paga diamante por cada vez que queremos cambiar, así que hay que tener mucho cuidado. Así que 240% en salud de tropa, daño de tropa y 240% creo que también en daño de estructura y salud de estructura, así que va a estar potente.
Pero bueno, tiene agregados esta temporada muy interesante, diferente al resto. El día lunes, bueno, ya estaremos arrancando ya la temporada, compartiendo contenido en el canal. Estaré subiendo videos seguramente con la cuenta principal y con la cuenta pequeña. ¿Sí? Que esta season creo que te vuelvo a jugar con la cuenta pequeña sin tropa infinita para tratar de dar un poco más de guías para los jugadores nuevos, ¿no? Bueno, cualquier duda que les haya quedado con respecto a la season. Bueno, es una temporada corta, ¿no? De 20 días. El tema de la ficha va a ser igual que la temporada pasada. El tema de la ficha no cambia. Siguen siendo normales. Ni muchas ni muy pocas. ¿Sí? Normales. Los cofres de estos de piedra 16. Los de oro, los de hierro 18. Perdón, 17. Los de oro 18. Los de diamante 22. Y así. O sea, igual que la season pasada. No hay muchos cambios en eso. Cualquier igual otra duda que les haya quedado, me lo escriben en la parte de los comentarios y apenas pueda estoy respondiendo. Así que nada, un saludo para todos, un abrazo y hasta la próxima.